Bienvenidos a la Liga al Día, qué lindo verlos después de la jornada 30 del fútbol español, en donde el Barcelona no aprovechó el pinchazo del Real Madrid y todo sigue bien parejo, incluso el Atlético se metió en la pelea, no se descolgó tanto como pensábamos. El Real Madrid se aleja del título y además el Barcelona se frenó un poquito ante el Betis. ¿Será que Mbappé vino por Vini? Y para el tiempo extra, Cristiano podría regresar a la Liga. Y por supuesto que al final de este show usted entenderá todo lo que le estamos vendiendo, pero subimos el telón del Real Madrid porque fue duro de ver para el madridismo todas las veces que lo intentó, pero Mamardashvili estuvo ahí, el portero del Valencia atajó 9 y el Madrid perdió en los últimos minutos por gol de Hugo Duro. Dice Carleto Ancelotti que la cosa está muy pero muy complicada. Pero para el DT italiano, lamentarse no sirve de nada. No es un problema de actitud, para nada. Esta no es una derrota merecida. ¿Se podían hacer cosas mejor? Sí, pero no es falta de actitud. Merecimos ganar y no fue así por detalles. Ahora es más complicado ganar la Liga, pero hay que hacer bien las cosas hasta el final. Tenemos muchas menos opciones, pero pelearemos hasta el final, seguro. A ver... Rodrigo Fáez, entiendo que hoy hay muchas críticas sobre Ancelotti. Otra vez está en el ojo del huracán. Cuéntanos, 48 horas después, ¿qué es lo que se está diciendo en España con respecto a la actualidad del Real Madrid después de este pinchazo? ¿Qué tal, Caro, Gemma? El saludo para todas y para toda la gente que nos está viendo. A ver, lo que está claro es que no carbura el Madrid. Lo que venimos contando desde el inicio de temporada es una realidad que no para de confirmarse cada poco. Mal inicio de 2025 porque a nivel de sensaciones sigue lastrando el Real Madrid lo mismo que lleva desde el principio de temporada, pero más agudizado por partidos como el de este fin de semana, ¿no? Tú no puedes palmar 1-2 contra el Valencia y más de esa forma, y entendiendo ciertos momentos complicados, como por ejemplo no tener a Lunin o a Courtois, que estaban lesionados, y tener que tirar de un chico, en este caso Frank, que luego comentaremos cosas de él en los insiders, pero es que no, digamos que no es excusa lo que ocurrió, y sobre todo tampoco es excusa que Ancelotti no esté haciéndolo mal, porque al final Ancelotti es culpable, al igual que lo son los jugadores o al igual que es la directiva, que desde el principio de temporada venimos alertando, y ya no solo esta temporada, lo que pasa que la campaña pasada sí que le valió, pero la directiva tenemos que también fijar las miras hacia allí porque no ha reforzado como ha debido el plantel, y eso se nota muchísimo, y más en una temporada donde no acierta nadie de los que están ni en el terreno de juego ni en el banquillo, por lo cual al final dejamos un resultado que es lo que vimos el otro día, 1-2 frente a uno de los peores Valencias de todas las temporadas en su historia, y que asalta al Bernabéu y que se lleva un 1-2 con una victoria y sobre todo con un Alegrón que aleja un poquitín más o menos, luego fue mitigado obviamente con el tema del empate frente al Betis, al Real Madrid y del Barça, ¿no? Por eso, pero hoy, Gemma, la sensación es que Ancelotti, no sé si está ya exhausto o no se le caen las ideas, pero volvimos a ver un 11 a Tchouaméni de central y Raúl Asensio se quedó en el banco. Vimos a un Modric que jugó 77 minutos y vimos que Endrick, que Arda Güler los mete demasiado tarde en el partido. ¿Tú crees que este Madrid perdió por culpa del técnico italiano? No. Porque, a ver, este Madrid con Ancelotti en el banquillo ha ganado muchas veces y siempre aplica la misma fórmula. Es verdad que le podemos acusar un poco de inmovilismo, pero es una fórmula que le ha funcionado muy bien, no solo en el Madrid, sino en todas las grandes ligas europeas, que es el único que las ha ganado todas. Yo no creo que perdiera por Ancelotti, sí que creo que no está encontrando... sabiendo encontrar soluciones a Ancelotti, pero es que creo que también tiene mucha responsabilidad los jugadores, más allá de la planificación que ya ha comentado Rodri. Yo creo que la actitud de los jugadores no es de piña, no es de ir a bloque, no es de solidaridad, no es de trabajo en defensa, sobre todo en partidos que les da un poco de pereza, como puede ser el Valencia en casa, previa de Champions. Esto suele suceder con los grandes que están pensando ya un poco de síntomas de agotamiento. Dicho esto, sí, tiene una parte de responsabilidad de Ancelotti, pero creo que compartida. A mí me sorprendió después de ese partido, que preguntabas antes, Caro, cuál había sido la reacción. En algunos artículos decían, ¿qué hacemos? ¿Nos cargamos ahora a Ancelotti o esperamos a final de temporada? A mí me parece una locura en este momento
pensar en cargarse a Ancelotti. Dudo que ahora mismo pueda venirte alguien con una varita mágica y que haga que Mbappé y Vinicius se lleven mejor, que Tchouaméni esté más fino detrás, que Modric se le refresquen las piernas y que todos trabajen en defensa, los 10 hombres de campo. Así que, bueno, es normal, es una decepción grande. Yo creo que se alivió un poco por después el tropiezo del Barcelona, y bueno, la liga es muy grande y han demostrado estos que también se equivocan de vez en cuando, así que veremos. Claro, ahora es que han encajado 8 goles en los últimos 3 partidos y estamos hablando que fue contra rivales que no son equipos como por ejemplo que van a enfrentar el martes en Londres, el partido de ida de los cuartos de final contra el Arsenal. Esta visita, Rodrigo, ¿cuán condicionada está con lo que pasó el fin de semana ante Valencia? Bueno, primero muy condicionada, Caro, por las bajas que hay. Courtois ha entrado dentro de la convocatoria finalmente, pero no está al 100%. Va a ser titular, ya lo adelantamos aquí en la Liga al Día, va a ser titular Thibaut Courtois en el Emirates, pero no está al 100%. Lunin se ha caído por lesión. Vinicius llega tocado, Rodrigo llega tocado, o sea, al final sí que es cierto que es el escenario por la competición, por el momento, ideal para dar un paso al frente por parte de los jugadores del Real Madrid, por parte de Carlo Ancelotti, pero da la sensación de que el Real Madrid no llega en el mejor momento de la temporada a Londres, y eso veremos a ver cómo lo puede aprovechar un Arsenal que también tiene bajas importantes. Sin ir más lejos, Gabriel Magalhães en el centro de la zaga no puede llegar por una lesión, pero tiene, y no es la única baja, tiene, digamos, la baza el técnico Churiurdin, como es Mikel Arteta, de que su equipo juega mucho de memoria, juega muy bien a todos los niveles, da igual quién esté, obviamente teniendo en cuenta que ese tipo de bajas son importantes, ¿no? Veremos a ver qué cara, porque a día de hoy es una incógnita, en el momento en el que estamos grabando este segmento es una incógnita qué versión del Real Madrid podemos encontrarnos, que sí que es cierto que es el momento ideal para que el Real Madrid dé un puñetazo encima de la mesa, pero también de la misma forma es cierto que el Madrid puede palmar mañana como cualquier otro equipo porque viene a hacer un mal partido, ¿no? Por supuesto, y la forma sufrida, como ha conseguido ciertos resultados, especialmente lo que pasó contra el Atlético de Madrid, en fin. Han clasificado a semifinales en 33 de las últimas 39 veces. Pero ¿cuán susceptible se ve esta estadística a favor del Madrid en este momento donde estamos viendo cómo juegan los blancos? Gemma. A ver, Caro, lo sabes tú mejor que nadie. Es el Madrid, es la Champions, es la vuelta en el Bernabéu, es esa musiquita. Yo creo que sigue siendo favorito, a pesar de todas las dificultades, el Real Madrid en esta convocatoria, porque a pesar de estas virtudes que destacaba ahora Rodri de Arteta y del cuadro de los Gunners, creo que la experiencia en este tipo de eliminatorias, y marcas bien las estadísticas porque creo que es un grado en este tipo de partidos, poder volver en casa, yo creo que es muy importante, así que yo me imagino un Real Madrid de nuevo yendo a semifinales. Va a ser duro, van a tener que trabajarla, no va a quedar seguro abierto, va a quedar todo abierto para el partido de vuelta. Veo muy difícil que el Real Madrid en el Emirates pueda conseguir un resultado contundente con las versiones que hemos visto, pero yo creo que en estos partidos grandes, los grandes, y en este caso el Real Madrid tiene muchos, y además si Rodri nos confirma que estará Courtois, le veo favorito para estar ahí de nuevo. Bueno, el tema es que el Arsenal también se ilusiona, y el Arsenal quisiera ser el verdugo del reinante campeón de Europa, y Mikel Arteta en conferencia de prensa en las vísperas de este partidazo dice que su gran sueño sería ganar la Champions. Es uno de los retos más grandes de mi carrera. Hemos esperado durante muchos años porque el Arsenal llevaba mucho tiempo sin estar en estas fases. Lo hemos esperado y aquí estamos. Es muy importante sacar un buen resultado mañana, pero es solo el primer partido. La intención, obviamente, es ganar, pero es solo el primero de la eliminatoria. ¿De qué manera el Arsenal, Rodri, le puede hacer daño a este Real Madrid? ¿Qué es lo principal que tiene que cuidar Ancelotti en este día martes? Yo creo que Ancelotti lo que tiene que cuidar es la defensa, porque más allá de que estén inspirados los de arriba, que es lo normal, digamos, que Mbappé esté, no te digo en su prime, pero que sí que esté enchufado, que Vinicius igual, etcétera. Yo creo que lo que tiene que cuidar Ancelotti es la zaga, porque
No hay que engañarse, es la línea más débil, más complicada, más vulnerable del Real Madrid esta temporada, y es ahí donde creo que el Arsenal de Arteta, con esa movilidad que tiene, sobre todo de 3/4 hacia arriba, puede hacer muchísimo daño al equipo blanco. Veremos a ver si eso luego lo puede minimizar a nivel de riesgos el técnico italiano, veremos a ver qué versión hay con los Asensio, con Rudiger y compañía, pero lo que está claro es que si me preguntas qué tiene que tener muy en cuenta Arteta a la hora de atacar al Real Madrid, yo creo que es eso, más allá, insisto, de que el Arsenal tiene que estar muy, muy, muy completo. Al final, cuando juegas contra un Real Madrid o un Fútbol Club Barcelona y hay bueno, no digo tanta, pero sí cierta diferencia de potencial entre los dos equipos, lo que tienes que hacer es estar tú siempre al 100, 110 y que el otro equipo, en este caso el Real Madrid, no lo esté, ¿no? Veremos a ver si mañana es un partido de ese tipo o si el Madrid se impone por estar en su competición, por estar mucho más rodado en el sentido europeo que el Arsenal, que es lo que yo creo que le falta al equipo de Mikel Arteta. Claro, estaba buscando aquí los goles que ha encajado el Madrid en los últimos 3 partidos. Empieza esto, ¿no? Desde... Bueno, Villarreal no, ganaron, pero encajaron un gol. Ante el Leganés, 2 goles. Ante la Real Sociedad, 4 goles en ese partido que tuvieron que jugar a una prórroga y que por Rudiger se ahorraron la tanda de penaltis. Y ahora estos 2 que ha encajado contra el Valencia. ¿Cuánta pegada tiene el Arsenal como para pensar que un equipo europeo puede hacerle mucho más daño de lo que ha sufrido el Madrid ante rivales españoles? Gemma. Bueno, sí que es verdad que si analizamos, ¿no? Los delanteros del Arsenal, más allá que llega con algunas bajas, pues seguramente, ¿no? Es más peligroso que el Valencia, el Leganés, que también le puso en aprietos, y equipos de la Liga que lógicamente a nivel de presupuesto, de experiencia, de competencia en una liga que además en la Premier tienen esa exigencia mayúscula en todos los partidos de la jornada, que quizás en España es un poquito más desigual, pues lógicamente sí, debería estar un poquito más preocupado el Real Madrid y su zaga, pero ya te digo, yo por los partidos que he visto del Real Madrid en el terreno de juego, sí que he notado la diferencia cuando es un partido de Liga o cuando es uno de Champions, que igual cuando suena esa musiquita, cuando es contra el Atlético, cuando es en instancias grandes, pues que quizás a los de arriba no les da tanta pereza intentar la presión alta, ser más solidarios con los compañeros, bajar más atrás a correr, así que en este sentido creo que el trabajo defensivo del Real Madrid va a ser más eficiente que lo que hemos visto sin lógicamente, al final también hay temas de errores individuales, de errores no forzados, que es algo que seguro que Ancelotti está poniendo mucho hincapié ahora mismo en la antesala de este partidazo. Claro, se cambian el chip, se cambia la mentalidad, es un tema hasta de actitud, como una vez lo dijo Rodrigo, se ponen el disfraz de superhéroes y el disfraz, o no disfraz, porque han ganado esas 15 Copas de Europa y responden como tal en partidos de Champions. Esa es la esperanza de un Madrid que ha mostrado una debilidad impresionante en defensa, y contra el Arsenal no podrán equivocarse. La ida es en Londres, la vuelta será en el Santiago Bernabéu. Los queremos invitar para que no se pierdan nuestro análisis después de este partidazo de día martes. Estaremos aquí en la pantalla en ESPN Deportes, en nuestro canal de YouTube, en la pantalla de TikTok, en la pantalla de Facebook, con el mejor análisis que usted debe esperar y está ansioso de que ruede el balón. Pasamos al Barcelona, porque es que el Barcelona no aprovechó ese pinchazo del Real Madrid y tuvo que conformarse con un empate ante el Betis. Ya sabíamos de la dificultad de este partido por cómo vienen jugando los de Pellegrini, pero el Betis pudo, si hubiese querido o podido, ganar este partido. También el Real Madrid, el Barcelona. Gemma, cuéntame, vamos a presentar lo que dijo Flick, que se mostró muy contento pese a poder sumar solo un punto. Son 4 diferencias que hay en la tabla del fútbol español ahora mismo, pero el técnico alemán dijo esto: es un camino muy largo y difícil, lo hemos visto hoy, fallar forma parte de este juego, no se pueden ganar todos los partidos, hay que aceptarlo, pero yo aprecio lo que he visto, especialmente en el segundo tiempo. Creo que podemos sentirnos orgullosos de todos los jugadores por lo que han hecho estos últimos 10 días. Bueno, se salvó el invicto de la 2025, Gemma, y por eso Flick se muestra tan contento con el resultado ante el Betis, ¿no?
Sí, mira, yo sí te diré que había bronca al final del partido con empate, había enojo de los jugadores. De hecho, la imagen de Rafinha que explotó contra Gil Manzano, enojado por no haber podido tirar ese último córner, era un poco el reflejo, y yo que pude estar después en la zona flash hablando con los jugadores, los veías serios y tristes y muy frustrados por el empate, porque eran conscientes que asestaban un golpe durísimo al Real Madrid de conseguir los 3 puntos, situarse a 6 más del average, teniendo el Clásico en casa, incluso pudiendo ganar el Clásico en casa y ser campeones de Liga. Así que Flick enseguida quiso darle la vuelta, y en la conferencia de prensa decía estas palabras que bien apuntabas ahora. La evolución en los jugadores ha sido tranquilizarse, dar el punto por bueno. También se les ha destacado, ¿no?, que al final han jugado 4 partidos en 9 días, invictos, 3 victorias, 1 empate, que además del empate pues les permite de algún modo arreglarlo en los próximos días. Y también en el día de ayer los ve tan cansados Hansi Flick que les dio día libre. A pesar de esto, pues muchos de ellos fueron a la ciudad deportiva a hacer trabajo más de fisioterapia, más que trabajo físico. Hoy ya volvieron al trabajo con buenas noticias en forma de Íñigo Martínez, que ha estado trabajando a la par, aún no tiene la alta médica, pero la va a recibir en los próximos días, y de algún modo el día de ayer les vino bien mentalmente, Caro, para hacer un poco de refresh y decir, vale, si somos objetivos, queda un partido menos y tenemos un punto más que el Real Madrid. Vamos a ser positivos, vamos a pensar en eso y cambiar el chip hacia la Champions. Claro. ¿Tú crees que de haber sumado los 3 puntos, Rodri, esta liga hubiese quedado sentenciada a 8 todavía por jugarse? Yo creo que no, pero sí muy encarrilada para el Barça, ¿no? Al final hay que tener en cuenta precisamente cosas como lo que ocurrió este fin de semana. Fijaos que hace una semana y media decíamos y descartábamos al Atlético de Madrid. De repente pincha el Real Madrid, pincha el FC Barcelona, el Atleti gana y recorta esa distancia. Y lo que tiene que hacer el Atleti, al igual que el Barça o el Real Madrid, es no confiarse nunca, porque si algo está demostrando este campeonato es que cualquiera puede hacerle daño a los grandes. Por tanto, yo creo que si hubiera ganado el Barça hubiera encarrilado muy bien el campeonato, pero no lo hizo. Por tanto, yo creo que queda muy abierto, teniendo en cuenta esos 4 puntos de diferencia contra el Real Madrid, que hay un clásico en el mes de mayo. Todo está muy por decidir todavía, e incluso vuelvo a meter en la ecuación al Atlético de Madrid, que si se pone las pilas de aquí a final de temporada, creo que va a llegar con opciones. Claro. Ahora, pensando en el partido del miércoles ante el Borussia Dortmund, uno veía el partido ante el Betis, Gemma, y entendía por qué sacó a Pedri, por qué sacó a De Jong, porque todos estos partidos del fin de semana para tanto el Barça como el Madrid estuvieron condicionados por esta semana clave de ida de cuartos de final. En este sentido, ¿qué esperas de este Barcelona? ¿Cómo va a gestionar Flick este partido del día miércoles? Bueno, yo creo que la gestión previa ya la hizo un poco con estos cambios. Creo que sí que el resultado afectó, ¿no? Pues que de algún modo estaban pensando en el Dortmund, y como llegó ese gol tan tempranero de Gavi, pues de algún modo se relajaron y luego se encontraron con un enorme Betis, que es el segundo mejor equipo este año en la Liga, y les costó. Pero yo creo que contra el Dortmund van a ofrecer otra versión más al 100% desde el minuto 1, que quizás les faltó. Como bien te decía, Íñigo Martínez estará para ese partido, así que será el 11 de gala de Hansi Flick, teniendo en cuenta que no está Dani Olmo. La única duda sería esa, si ese tercer centrocampista sería Fermín o sería Gavi. Partido en Montjuic, partido de Champions contra un rival que ya le han ganado esta temporada, con Hansi Flick, que es la kriptonita del Borussia de Dortmund. Se ha enfrentado 6 veces, todo victorias, 5 con el Bayern, 1 con el Barcelona. Y ahora refrendar, ¿no?, lo positivo de estos números, y refrendarlo, pues como bien te decía, habiendo refrescado un poquito la mente, un poquito las piernas. Hoy ya ha vuelto al trabajo, mañana último entrenamiento, y el miércoles quieren que sea una noche grande en Montjuic. Claro, una noche que el Barça ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Les ha tocado el Borussia Dortmund. ¿Cómo ves en actitud, en piernas, en ideas a este Barça? ¿Tú crees que va a ser una clasificación o una llave pues asequible, así ya desde el papel, para el equipo azulgrana, Rodri? Desde el punto de vista del rendimiento global, creo que es accesible para el Barça, por el hecho de que para mí ha sido, sobre todo después de la eliminación de Liverpool, el mejor equipo en Europa. Lo que pasa que empezamos en el momento más serio de la
de la temporada, y más cuando hablamos de la Champions. Aquí el Barça tiene que hacer lo mismo que ha hecho durante toda la temporada, pero mejor, es decir, no fallar, porque ahora sí, en el momento en el que falles te puedes ir a la calle. Y todo el trabajo, todos los buenos resultados, el buen juego que ha tenido el equipo de Hansi Flick durante todo el año, vale absolutamente nada si fallas y te vas por la puerta de atrás de la Champions. Por tanto, yo creo que el Barça esto lo sabe. Me da la sensación de que es un equipo que ha crecido muchísimo, que ha mejorado, que los jugadores ya tienen más experiencia y ya tienen ese pozo que no les voy a, como decimos, no les vamos a asegurar que vayan a pasar, pero por rendimiento creo que hay mejor equipo en Can Barça, hay mejor fondo de armario. El Borussia Dortmund es un equipo complicado porque más cuando tienes factor cancha a favor, el Westfalen Stadium siempre es muy muy difícil de asaltar por el ambiente que hay, pero el Barça, si es fiel a lo que estamos viendo en este 2025, debería de pasar. Claro, la lógica invita a creer que esto la tiene mucho más fácil el Barcelona que la tiene el Real Madrid, Gemma. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bueno, no del todo, porque yo creo que el factor campo es importante, ¿eh? Jugársela eso, no es lo mismo en el Bernabéu que en el Muro Amarillo. Sí que es verdad que el Barça ha ofrecido mejores prestaciones, pero en Champions yo te diría que más o menos, sí, no me atrevo a decir que lo tiene mejor el Barça, más allá, porque lo que ha pasado y ahora empieza otra cosa. Los fantasmas, pero hay que tenerle fe a este equipazo de Flick y cómo juegan al fútbol. Los quiero invitar a que no se pierdan el análisis, porque estamos martes y miércoles siempre, cada vez que juegue el Barça o el Real Madrid. Los estamos esperando con el mejor análisis de los partidos de Champions. Y justo cuando deje de rodar el balón, cuando se haya terminado la ida de los cuartos de final entre el Barcelona y el Borussia Dortmund en Montjuic, estaremos aquí esperándoles por Facebook, por YouTube y por TikTok. Y pasamos a los insiders. Gemma, arranco contigo porque hay conversaciones para mejorar la defensa. Cuéntanos un poco más. Sí, las ha habido y ahora, bueno, teníamos constancia de ello y hemos visto cómo se aplica. Ha habido siempre esta preocupación, de algún modo era quizá la falla, ¿no?, del equipo de Flick, que era un equipo que tomaba muchos riesgos, que estaba muy bien y que marca muchos goles, pero a nivel defensivo a veces le penalizaba. Y la gota que colmó el vaso fue ese 4-4 contra el Atlético de Madrid en Copa. Recordemos que en el minuto 85 el Barça ganaba 4-2 y esos dos goles pues de algún modo perjudicaron, más allá que finalmente se llegó a esa final de Copa. La semana posterior hubo charlas en ese sentido, de alto nivel, había gente de la directiva, estaba Deco también, estaba Hansi Flick y su staff, y se empezó a trabajar en ello, internamente con mensajes de los jugadores, externamente también, dando siempre, cuando a Flick le preguntan ¿qué quieres mejorar? Pues siempre tiene que ver con intensidad defensiva, con errores no forzados, en ese sentido, y es el trabajo específico que sabemos que se está implementando a este Barcelona, porque es como el punto débil que creen que tiene que mejorar. Contra el Betis, por ejemplo, tuvimos un ejemplo, el gol del equipo visitante del Real Betis viene en este caso de una falta de intensidad defensiva en esa defensa de córner. Es verdad que le han marcado pocos goles de córner al Barcelona, pero ahí hay un leve desajuste y llega ese gol. La bronca de Flick fue mayúscula. Y luego, en el segundo tiempo, nos pudimos fijar, los que estábamos en el campo, que hay un momento que el Barça está desesperado intentando conseguir ese gol. Araujo se va a rematar y la bronca que le cae de Flick, de tira para abajo, lo hemos hablado, es mejor conservar un punto que perder en este sentido, y es lo que os podemos contar que se está trabajando ahora mismo el equipo, el staff de Flick en ese sentido. Y también hay preocupación, digamos así, de la porta, de la directiva, que están muy pendientes también de ese factor que creen puede ser el determinante para conseguir o no títulos. Wow, qué interesante eso que nos cuentas, Gemma. Además, lo conservador que es Flick en el trámite de un partido. Al final, la prioridad es llegar, y esto es un camino muy, pero muy largo. Nada está dicho. Por otro lado, Rodri, este Atlético de Madrid venció al Sevilla, empezó el gol de Julián Álvarez desde los 11 pasos, también marcó Pablo Barrios en el 93 y sumaron los 3 puntos en un fin de semana en donde pinchó el Real Madrid y empató el Barcelona. Dime si no es emocionante creer que se puedan volver a colgar a la competición.
Creer, creer y creer, no dejes de creer, ¿no? Que dice además el eslogan del Atlético de Madrid, precisamente en el día de hoy, después de todos los resultados que hemos comentado en este episodio de la Liga al Día, hemos preguntado en el club, oye, ¿de verdad cree el Atlético de Madrid que puede llegar al final de temporada luchando de tú a tú contra Barça y Real Madrid? Y la respuesta es, creemos que va a ser complicado, pero vamos a estar ahí. Lo que además da un poco más de optimismo tanto al plantel como al cuerpo técnico es que en la peor etapa del Atlético de Madrid en esta segunda vuelta el equipo sigue vivo, a 7 puntos del Barça, dirá mucha gente que es el líder, sí, cierto, a 3 del Real Madrid, que al final no deja de ser un objetivo también importante pasar al eterno rival, pero creen que teniendo un clásico por delante y que habiendo rebasado ese momento tan difícil de los 5 partidos casi seguidos de Champions, Liga, Champions, Copa del Rey, etcétera, creen que puede ser el momento del Atlético de Madrid para como mínimo acercarse y meterle presión tanto al Real Madrid como Barça. Por tanto, lo que me dicen desde dentro del Atlético de Madrid, las fuentes que manejamos, es que creen hasta el final y que no van a dejar de creer. Pues muy bien, la fe mueve montañas, señores. Ahora, los de este lado también tienen que creerle al Atlético. Hay mucha incredulidad con las posibilidades de este equipo que tiene una gran plantilla para competir. Gemma Soler, prométeme que desde hoy hasta el último día de temporada no voy a volver a escuchar del tema Dani Olmo y Pau Víctor. Pues lamento informarte que quizás sí, porque es verdad que es un culebrón muy pesado, yo te entiendo, Caro, pero es que hoy hemos tenido la confirmación oficial ya de lo que es la protesta, la queja que ha puesto la Liga, ha sido presentada en el día de hoy y más allá de contaros, ¿no? que hay mucha tranquilidad, que lo venimos diciendo en los últimos tiempos en el Barcelona, vamos a explicar el porqué también de esa tranquilidad y de los pasos que vienen a partir de ahora para hablar cada vez menos, te lo prometo, Caro, de este tiempo. Hoy se ha puesto esta demanda, esta queja de la Liga, han pedido una cautelar, ¿no? Una cautelarísima, y eso pues da un margen de días, hasta 10 días hábiles. Te cuento también que estamos a punto de empezar a disfrutar de la Semana Santa en España, así que eso nos vamos ya a tipo 23 de abril. En caso que no creemos que sea muy probable que el juez decidiera de esa cautelar, eso no significa que no puedan jugar esos dos jugadores porque no es firme. Podrían seguir jugando, por también esa tranquilidad del Barça, más allá que creen que con los argumentos del CSD que no va a cambiar, digamos, la resolución. Así que ya es el último paso formal, casi, Caro, así que yo creo que ya solo quedará una última vez, porque en caso cuando se resuelva ya estaríamos hablando de final de temporada, los tiempos no dan para más, así que creo que el culebrón a punto de cerrarse, pero espérate, porque en verano el Barça aún no está en la regla 1 por 1, está trabajando en el tema VIP y tal, porque quizás lo volvemos a tener el año que viene, así que tampoco te des por aliviada, porque ya sabes que esto es recurrente. Yo lo único que pido es que esto no sea tema de aquí al final de la temporada, pero entiendo lo que viene en el mercado, más con una ventana nueva de fichajes y ese fair play financiero que tanto atormenta al Barcelona. Rodri, cuéntame un poquito de Fran González, este portero de 19 años que debutó el sábado ante el Valencia, que encajó 2 goles. Del 1 al 10, ¿qué calificación le das? ¿Y crees que lo volveremos a ver en la portería blanca? Bueno, veremos a ver si le volvemos a ver, pero sí que es cierto que no tuvo incidencia directísima en todos los goles, pero fue un debut amargo, primero porque encajas 2 tantos en el Santiago Bernabéu, cumples un sueño y acabas palmando frente a, insisto, a una de las peores versiones del Valencia, que a pesar de que desde que Corberán está en su banquillo, pues ha mejorado muchísimo y está siendo un equipo muy, muy, muy fiable en esta segunda vuelta, ¿no? Pero no fue el mejor debut y prueba de ello ha sido un poco lo que nos cuentan desde dentro, ¿no? Ya no solo el mensaje público de Courtois echándole un capote, arropándole, sino también los propios jugadores del Valencia dándole la enhorabuena, cariños, también mimos en algún caso, ¿no? Después del pitido final. Sí que es cierto que es un jugador y un portero fabricado en Valdebebas, en el cual hay muchas confianzas puestas de cara al futuro. Tiene 19 años, es el 5º portero más joven en la historia del Real Madrid en hacer su debut oficial, con esas lesiones de Courtois y de Lunin, y obviamente lo que se espera en el Real Madrid es que esto no le afecte, que siga trabajando como hasta ahora y que sobre todo se convierta en lo que mucha gente dentro del Real Madrid, o al menos las fuentes que manejamos nos dicen, y es que sea un grandísimo portero de futuro. Bueno, del 1 al 10 le das un 5. Yo le voy a dar un 6, venga, ya que bien, es debutante. Muy bien.
Número redondo, me gusta. Con otra defensa igual hubiera encajado menos goles. Exacto. Con Asensio en vez de Tchouaméni en la central. Por ejemplo. Ahí, bueno. Vámonos a la bronca del día. No está Moisés Llorens, se salvó. Se salvó. Estuvo Kylian Mbappé el fin de semana dando varios 1-1 a diferentes medios en España y en uno de esos se coló la respuesta de Mbappé cuando le preguntaron sobre Vinicius. Dijo, la relación con Vinicius es muy buena. Es normal que la gente quiera hablar de nosotros porque somos dos jugadores famosos que pueden hacer la diferencia. Pero yo vine al Madrid con la idea de jugar con Vini. Yo no imagino al Real Madrid sin Vini. Yo siempre tenía la idea de jugar con él y con los otros y jugamos bien. A ver, es como un bálsamo para aquellos que están intentando entender que pueden ser una sociedad ganadora y goleadora, que Mbappé se exprese así del brasileño. ¿Es cierto o fue simplemente políticamente correcto Mbappé ante la pregunta que le hacían los medios de comunicación? Dale tú, Gemma. Venga, yo creo que sí que fue políticamente correcto. No me puedo llegar a imaginar una respuesta diferente a esa. Y yo no me voy a meter si se llevan bien o no de puertas para adentro en el vestuario. Muy bien no se llevan. Es decir, yo recuerdo un caso parecido en el Barcelona con un señor que se llamaba Leo Messi, le fichan a Neymar y había que encajar, ¿no? Dos gallos en un gallinero y no solo se llevaban bien dentro del terreno de juego, sino que se veía cómo le apoyaba al otro, como no había ningún tipo de celos, como más allá de que cada uno quisiera tener su protagonismo, que la sintonía era muy grande, tanto dentro como fuera, lo que me parece un gesto de generosidad en este caso del gallo principal que era Messi con Neymar. Caso parecido. No creo que se lleven mal de puertas para adentro, pero de puertas para afuera sí que no tienen una química especial y eso se ve especialmente cuando las cosas no van bien. Es decir, porque ante la victoria, ante los goles, ante tal, es mucho más fácil ser generosos y yo no veo esa generosidad. Antes mencionaba el tema de la generosidad en defensa, no la veo excesivamente y veo bastante individualidad y también veo, Rodri hay más partidos que yo en el campo, pero algunos he estado en Champions y veo algunos aspavientos de vez en cuando. Es decir, creo que es políticamente correcto en esa declaración y tampoco estoy diciendo que se lleven recontra mal y que esto vaya a acabar como los Roper, como, no sé, un culebrón colombiano tirándose las cosas por la cabeza, pero tampoco me da a intuir que van a ser la dupla perfecta a lo largo de los años y pues durante una década, ¿no? Que tienen como años para marcar la próxima década en el mundo del fútbol, yendo de la manita en el Real Madrid. Yo creo que es políticamente correcto, pero también es cierto que ellos en el vestuario se llevan mucho mejor de lo que la prensa española está diciendo, al menos las fuentes que ahí son muy directas es lo que nos cuentan, y yo creo que luego en el campo cada uno obviamente tira para lo suyo, pero públicamente lo han dicho. O sea, yo recuerdo toda la primera vuelta como hasta el propio Vinicius le cascaban críticas porque Vinicius dijo desde el principio que había que ayudar a Mbappé, que había que buscarle. Lo buscaba durante mucho tiempo y eso yo creo que incluso le venía muy mal a Vinicius, pero es que buscaba desinteresadamente a Mbappé para intentar que Kylian empezara a adaptarse cuanto antes, a marcar goles. Eso lo hemos visto y ahí está, es un hecho fáctico. Y luego sí que es cierto que pienso que Vinicius lo ha vuelto a decir públicamente, que su objetivo era hacerle a Kylian Mbappé el máximo goleador del equipo porque eso era bueno para todos. Yo no sé lo que la gente quiere al final. Igual la gente piensa que Kylian Mbappé y Vinicius tienen que salir de la mano, darse besos, darse abrazos en cada jugada. Lo que tiene que hacer es jugar para el Madrid, para el colectivo y para intentar que a nivel de conjunto el Madrid mejore. Pero yo creo que la relación es buena, más allá, insisto, de que también pienso que ha sido muy correcto a nivel público Mbappé, sobre todo teniendo en cuenta que no está diciendo ninguna mentira, ¿no? Yo más que buena creo que es cordial la relación. Y por ejemplo, no sé si me equivoco, Rodri, corrígeme si no, en Navidades estuvieron ambos en Nueva York, Sí. Juntos pero no revueltos, es decir, estuvieron en la misma ciudad pero no coincidieron. Que yo no digo que sean, como dices, amiguis, best friends y que vayan a todas partes Besties. juntos, pero si hubiera más, no sé, si fuera más que cordialidad, digo yo que coincidirían un poco más y tal, igual se trasladaría esa química en el terreno de Hace juego. 2 años, por ejemplo, estuvieron los dos en Miami y les pillaron, por lo cual... Sí, pero no eran compañeros hace 2 años y ahora sí, Bueno. carambas. Pero al final es lo que os digo, si es que está mucho más cerca la unidad y la amistad que lo que luego dice la gente, pero bueno.
Bueno, que se lo crean, que se llevan bien y que sean socios en el campo para el bien de un Real Madrid que construye Pero claro, su ¿tú proyecto qué crees? alrededor No lo de que ambos. quieres, lo que crees. Yo creo que hay muchos egos allí, que no, que los dos son los alfas. Los dos quieren ser los alfas y señores de ese campo, obvio. Lo que tú dijiste, ¿no? El tema Messi y Neymar. Me lo imagino tal cual. Pero bueno, que sean profesionales, ¿no? Vámonos al tiempo extra. Antes de despedirlo, quiero decirles que al principio del show dije que Cristiano Ronaldo podría volver a la liga. Bueno, esto en sentido figurado, porque hay una noticia de que quiere comprar a un equipo pesadilla del Real Madrid. Bueno, una pesadilla que hubo el fin de semana, la visita del Valencia al Bernabéu. Con el respaldo financiero de Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo estaría interesado en comprar al Valencia. El equipo Che estaría valorizado en 40 millones de euros. ¿Qué sabemos de esta noticia y qué significaría que el propietario de este club sea nada más y nada menos que el portugués leyenda del Madrid? Yo creo que sería buena noticia porque, aunque solo sea por quitarse a Peter Lim de en medio, es algo que el Valencia a nivel institucional y deportivo agradecería. Dicho lo cual, veremos a ver, porque sí que es cierto que es complicado. Es un equipo muy top, tradicional, igual ahora no está en sus mejores momentos, pero es un equipo de los grandes en España que hasta la irrupción de Simeone, que ha coincidido mucho también con la bajada del Valencia de Peter Lim, era el tercero en la clasificación histórica de la Liga. Por tanto, pues oye, si es para bien, pues fenomenal, pero yo creo que el Valencia necesita un poco de mimo, un poco de cariño, un poco de gestión mejor y como mínimo una gestión a la altura de la fidelidad de los aficionados que ya están cansados, los ches, los valencianistas, de todos estos años de penurias, ¿no? A ver, Cristiano Ronaldo es un animal competitivo y yo creo que seguramente sí que ya está pensando en qué hacer en su próximo capítulo, aunque le puede quedar algunos episodios aún. Y es verdad que no hay tantos clubes en España, digamos, en una situación tan complicada como para estar a la venta. Uno, lo sabemos, el Valladolid se lo quiere quitar de encima Ronaldo el otro, Nazario, y vemos cómo ha ido el experimento, que ha sido realmente fatal. Otro es el Valencia, que tampoco ha ido bien la aventura de Peter Lim. A mí me cuesta mucho imaginar a Cristiano Ronaldo haciendo este paso como primer paso de comprar y gestionar un club. Tiene un entorno complicadísimo, el Valencia, sus hinchas. Sería difícil. Es verdad lo que dice Rodri, que están tan agobiados que hasta quizá lo verían con buenos ojos, pero a mí realmente me cuesta mucho imaginármelo, más allá que seguro que sería mucho más profesional, no tengo ninguna duda, Cristiano Ronaldo, de lo que ha sido Ronaldo Nazario con el Valladolid cuando se ha cansado del invento y que no le iba el experimento. Me parece difícil, pero oye, si se quiere lanzar a la aventura, invertir en un histórico como es el Valencia, terminar el estadio que lleva ahí 20 años a medio construir en Valencia, pues que sea bienvenido el regreso de Cristiano Ronaldo. Por cierto, me ha gustado mucho el cebo que has hecho al principio y claro, yo creo que más de uno le ha dado un vuelco el corazón. Claro, ahí las maripositas de un y si volviera Cristiano, que tiene que hacer algo con su fortuna, ¿no? Invertir su capital en un club de primera división no sería un mal negocio. Ahora lo imaginamos gestionando en el día a día al Valencia, al equipo Che, no por ahora, pero quién sabe. Cristiano siempre termina sorprendiéndonos y que haga lo que quiera una vez cuelgue los botines. Pero que no lo manden a colgar los botines todavía, ni a él ni a Messi, que le hace muy bien al fútbol y que necesitamos de ellos para seguir ilusionándonos. Señores, muchísimas gracias. Y señorita, por haber estado aquí en la Liga al Día. Me alegra mucho este trío y ya saben, es semana de Champions y el jueves nos volvemos a encontrar. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, gracias.